Bienvenidos al Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma. Este es un espacio integrativo y multidisciplinario donde brindamos asistencia y formación desde el enfoque sistémico según Bert Hellinger y distintas terapias que abordan el trauma.
buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos. Queríamos contarle también que además de esta plataforma de Zoom, tenemos otras personas que están participando por streaming desde nuestra plataforma de YouTube. Así que, bueno, seguramente allí vamos también a recoger comentarios, preguntas, que es un poquito lo que les solicitamos a ustedes, ¿no? En tanto vayamos avanzando en el encuentro, ¿sí? Que vayan a través del chat o abriendo el micrófono, levantando la mano. Eh, la idea es que sea un espacio interactivo, ¿eh? Que vayamos compartiendo todo lo que, bueno, tenemos para preguntarnos, para comentar respecto de este film tan impactante. Y podemos abrir con una pregunta para todos, ¿no? Para empezar un poquito a ver cómo podemos iniciar, ¿no? Pensando en esto, por ejemplo, en si consideran si lo que el grupo ha vivido, el grupo que es protagonista de esta tragedia, ¿no? Que hemos podido ver en esta película, cómo se ha desenvuelto toda la situación, ¿no? A partir de lo observado en el film, si consideramos que todo eso que fue vivido por el grupo fue traumático. ¿Y por qué? ¿Mm? Y en esta pregunta invitamos a todos a que respondan qué les parece, ¿no? No es necesario ser una persona entendedora del trauma o que tenga conocimientos, ¿no? Simplemente que estén motivados a decir lo que les parece, ¿no? En relación a esta pregunta, esta primera pregunta. Si consideran que todas estas circunstancias que ha vivido el grupo ha sido traumática. ¿Y por qué? ¿Qué les parece? ¿Mm? Ahí, Andrea, abrí el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Me cuesta pensar en términos de grupo lo traumático. Creo que necesitaría pensar más en términos de singularidad. No sé, nos podemos preguntar si el trauma, solamente el trauma en términos grupales, creo que para cada uno puede haber sido inscripto de distintas maneras. Y yo tuve la oportunidad de escuchar testimonios de Páez Viraró, que dio una gran vuelta, digamos, en su vida, esta experiencia, y si uno lo escucha de manera ingenua a él, uno diría, no fue un evento traumático, fue un evento que le permitió evolucionar. Entonces, bueno, me parece que, digamos, yo no podría responder esa pregunta en términos grupales. Sí, quizás pensándolos en términos individuales y escuchando a cada uno de los protagonistas. Esa desde, no soy, digamos, no tengo estudios profundos en relación a trauma, con lo cual de una manera casi como intuitiva lo estoy contestando. Soy Mm, psicoterapeuta, pero lo respondo de un lugar bastante intuitivo, ¿sí? sí. Muchísimas gracias. Esa es la idea, ¿no? Porque después de todas las preguntas o comentarios tendremos la ocasión de ampliar, de contestar, de aclarar. ¿M? Muchas gracias. Hay una respuesta en el chat. Ujú. Sí, Te la leo, Normi. dale. Mariana dice, totalmente traumático porque tiene muchos momentos de trauma, de shock, desde el accidente hasta todas las vivencias posteriores y creo que la peor es haber comido a los demás. Ok. Bueno, seguimos recogiendo preguntas, comentarios. Vero, si te parece, para después poder ir unificando las respuestas. Cris, ¿querés abrir tu micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, obviamente yo creo que ha sido un hecho traumático por todo lo vivido
ver morir a sus compañeros y seguramente cada uno enfrentó esa situación a su manera, algunos congelando los, los- las emociones y actuando, otros esperando que alguien resuelva, eh, perdiendo la esperanza, muchos en la fe, y creo que son todos los recursos que vamos generando ante situaciones traumáticas en forma intuitiva también, ¿no? Allí no hay estudios que valgan, uno reacciona ante situaciones traumáticas como puede para protegerse y creo que cada uno, tanto en la película como en los comentarios que se hicieron después, y bueno, fue así, ¿no? Cada uno hizo lo que pudo con lo que tuvo que vivir. Creo que no hay algo peor que otra cosa. Creo que todo, no se puede medir que esto fue peor que aquello, porque me parece que depende de cada uno lo que pudo sentir en ese momento, ¿no? Ujú. Me parece que Bien, pasa por ahí. gracias, Cris. Vamos al chat, donde Eliana dice que para mí sí fue un hecho traumático grupal, teniendo en cuenta lo inesperado del evento. Cami dice, considero que como situación que puso a cada uno en situación límite, que los interpeló en esencia misma de la vida y la muerte. Las cosas suceden, el tema es que cada uno pudo hacer con lo que cada uno pudo hacer con lo que pasaba. Marta nos comparte trauma sobre trauma, como una espiral, no tenían el tiempo de digerir una situación cuando aparecía otra, ya sea desde la pérdida de los compañeros que iban muriendo al transcurso de los días hasta los desafíos diarios. Natalia nos comparte que considera que es traumático grupal y para cada uno, dado que es una situación extraordinaria y abrumadora, y según cómo lo interpreta cada uno, el trauma puede tener diferente impacto en ellos. La Maris dice que ha sido un evento tremendo, los traumas se generaron, a mi entender, según cada uno pudo atravesarlo. Colectivo también. Como grupo se generaron estrategias de acompañamiento para poder atravesar el hecho. Y Ceci tiene mano levantada, si quieres compartir. Yo creo que la experiencia de por sí es traumática porque nadie se va a subir a un avión pensando que se va a caer o que va a tener una falla y, bueno, va a pasar todo lo que pasó. Yo la sentí esta película como un inmenso canto a la vida porque hubo trauma individual, hubo situaciones de retraumatización, no terminaban de recuperarse de una cosa y aparecía otra, y por supuesto hubo en forma colectiva, fue un trauma, y cada uno, como dijeron varias de las personas, respondió de acuerdo a lo que podía responder con lo que tenía en ese momento. A todos la situación los atravesó por igual, fue el accidente, pero cada uno respondió de acuerdo a cómo venía su estructura psíquica, ¿no? Con sus recursos, con lo que tenían o con lo que no tenían. Y siento que el espíritu de cuerpo, el espíritu de equipo, ayudó a sobrellevar todas las situaciones. Gracias. Yo quisiera agregar a todo lo que dijeron mis compañeras que se sintió mucho la presencia grupal, porque después de haber habido 35 accidentes aéreos atravesando la cordillera, y ellos con este espíritu, esta lucha, no sé cuánto instinto de vida que tenían unos y otros, que iban atravesando y cada vez más cosas, y realmente, ¿no? Era como un espíritu vivo de querer vivir y colaborar, y el que podía, podía, y el que no, y se iban rindiendo lentamente a lo que no podían hasta que después el hambre los llevaba más lejos, y ahí
era como, bueno, acepto, pero con un amor y una fuerza de vida, que yo digo, es maravilloso, ¿no? Lo que han logrado. Por algo fueron los únicos sobrevivientes. Yo viví medianamente cerca este accidente por el hijo de Pae Vilaró, que lo conocíamos en ese momento, y realmente era esta lucha, ¿no? Y uno no sabía a veces cómo acompañarlo a él siendo una persona importante, y él vivía en Tigre en ese momento y yo también, y era como que era mucho y uno a veces hasta con el silencio acompañaba, ¿no? Este dolor tan grande. Así que muy valiente todo el grupo, realmente me emociona mucho, realmente es hermoso. Gracias. Bueno, gracias Silvia. Retomo acá un poquito también, antes de que Vero vaya haciendo comentarios. Desde el chat Gisela dice, se refiere a trauma individual y grupal en estado de alerta sostenida, con mecanismos de supervivencia tanto en lo personal, cada uno con su capacidad de responder, como en lo colectivo. Georgina dice, yo creo que el evento ha sido altamente traumático por la alta carga de la vivencia, la duración en el tiempo. Es un grupo que vive una situación traumática grupal que los unifica. Las singularidades subjetivas definieron los roles que cada uno asumió. Sami agrega, lo colectivo fue esencial, nadie se salva solo. Y el final en ese sentido fue absolutamente clarificador de esto. Bueno, Gisela también menciona que la conexión grupal fue fundamental. Un usuario que es Renacer dice, creo que sí, fue un shock traumático, el trauma individual y subjetivo. Eso dependerá del instinto de supervivencia de cada uno, de cada individuo, desde sus habilidades y herramientas. Mariana también nombra que son un equipo, que eso les dio fuerza, los reforzó. La unión de todos, agrega Marta, fue posible para la supervivencia y sobre todo la importancia del líder, tener una referencia para superarse. Y finalmente Alejandra dice, creo que cada uno en su individualidad vivió la tragedia como un trauma de diferente manera según sus propios recursos. Y considero que los unifica para fortalecerse como grupo y equipo que construye una resiliencia colectiva para atravesar el trauma colectivo. Bueno, hasta ahí los comentarios. Gracias a todos. Bueno, gracias, Ana. Muy importante todo lo que van compartiendo y también la riqueza, ¿no? De todos estos comentarios, que de alguna manera cada uno de estos comentarios tiene un pedacito, ¿no? De una visión que entiendo que todas suman en una línea de coherencia. Pensaba que de alguna manera esta película trae diversos temas, ¿no? Habla, por supuesto, de lo traumático, tanto en una perspectiva, si quieren, más antigua u originaria respecto de las definiciones de trauma. También incluye perspectivas más actuales respecto de esta teorización. También habla de la resiliencia, habla de los recursos, del estar en grupo, pero no solo por el hecho de estar en grupo, ¿no? Ya después vamos a ir a preguntas más propias de los recursos en sí. Me quedo ahora en la primera pregunta que se abrió, ¿no? Que es si esto es traumático o no. Y mucho de lo que dijeron me parece importante resaltarlo, ¿no? Es decir, esto les decía, trae las definiciones clásicas del trauma, porque lo que decía Freud inicialmente respecto al trauma es que es una experiencia que tiene un quantum de energía tan alto que genera una fractura o una desorganización en la estructura del shock. Es decir, hay una experiencia de shock, ¿no? Y esto se puede ver, ¿no? En todos los viajeros se puede ver que viven la experiencia del shock cuando ocurre el accidente, pero también en muchos otros momentos, ¿no? Hay distintos momentos
donde se van viviendo experiencias que son claramente desorganizantes, desbordantes, ¿no? Por el miedo a morir, que es muy importante como parte de las experiencias que podemos decir horizontalmente, universalmente nos llevan a lo traumático, ¿no? Las situaciones donde estamos en riesgo de vivir o de morir, nos imprimen una carga que es muy alta. Entonces hay un riesgo de muerte real, muy concreto. Es choqueante, es una experiencia inesperada. El quantum de energía que se vive en la experiencia es muy alto. Es a la vez una secuencia de experiencias, ¿no? Está no solamente el aterrizaje, donde hay un primer impacto, sino que después hay distintos momentos, ¿no? Donde van apareciendo los heridos, donde las personas van sobreviviendo unos días y luego fallecen. Muchas de esas personas son personas cercanas, queridas, amigos, familia. Van aconteciendo nuevas experiencias, ¿no? Como las avalanchas, la situación en sí misma de no tener lo básico para sobrevivir, ¿no? Es un lugar muy hostil para la vida. Entonces el hecho de darse cuenta de esto, ¿no? Estar en un ambiente donde la naturaleza se vuelve implacable, donde no hay nada, no hay ni siquiera agua, porque la nieve no se puede tomar. La nieve hay que derretirla para volverla agua que pueda nutrir el cuerpo, ¿no? Entonces no había nada. Eso en sí mismo es muy desorganizante. Conocerse en un espacio donde no hay nada claramente refuerza la idea de la muerte, ¿no? Y es algo que duró mucho tiempo, ¿no? Porque 70 días es mucho tiempo. Y hay microescenas que también van apareciendo, que son muy importantes, ¿no? Como los momentos donde ellos logran armar esa radio, ¿no? Y logran establecer un contacto con el afuera, y de pronto la primera información que aparece es que habían dejado de buscarlos. Ese momento también, ¿no? Es muy desolador, es muy aterrador. Esa es una palabra importante, era una experiencia aterradora, ¿no? En muchos momentos se iba reforzando la idea de lo terrorífico, lo horroroso, ¿no? Que ellos lo comparten como un infierno. Entonces decían, esto era el infierno era poco, ¿no? Decían algunas entrevistas a los sobrevivientes. Así que creo que podemos decir que la experiencia desde muchas definiciones es traumática. Y eso no significa que lo traumático haya dejado las mismas huellas en todas las personas. Es decir, podríamos imaginar, no tenemos la certeza porque tendríamos que conversar con cada uno, ¿no? Pero podemos imaginar que esto dejó huellas en ellos. Pero no fueron iguales en todas las personas, porque lo traumático no se define por el evento, si bien acá estamos frente a un evento que tiene todas las definiciones de lo traumático, pero a la vez deberíamos tener la capacidad de mirar subjetivamente cómo en cada persona esto impactó y qué pudieron hacer en el paso a paso para disminuir la carga traumática, salir de las situaciones de shock o de locura. Hay momentos en la película donde se plantea esto, ¿no? Donde de pronto hay personas que se desbordan, que se desorganizan, que empiezan a gritar, como si se perdieran un poco de dónde están, ¿no? Empiezan a llamar a su mamá, o empiezan a decir, yo me voy de acá, quiero salir corriendo, ¿no? Es decir, hay momentos de locura que son bien propios de las catástrofes, ¿no? Cuando lo traumático está relacionado a una catástrofe, hay un nivel de impotencia tan alto que se produce esto que decía Freud, se rompe la estructura del yo. Es esto, ¿no? Son las personas que habrán visto en algún fragmento de la peli que enloquecen,
¿no? Puede ser que esa locura sea transitoria y que algo del grupo regule esta situación de locura, ¿no? Alguien que va, lo abraza, le habla, le dice, le explica, lo contiene y bueno, va pudiendo regular y entonces va pudiendo reinsertarse en esa realidad que es tan difícil de vivir. O puede ser que esto quede como contraído en una parte escindida de la conciencia y que luego, cuando se sobrevive, reaparezca como estrés postraumático, ¿no? Sobre esto no tenemos información porque no sabemos exactamente cómo les fue, qué les pasó al regresar. Algunas cositas, bueno, yo pude investigar, como que hubieron algunos signos de estrés postraumático grave en algunas personas, pero lo abro como parte de lo que investigamos cuando pensamos en el trauma, ¿no? Es decir, es altamente probable que acá hayan habido numerosas huellas de trauma, pero siempre está lo singular y cómo cada uno pudo atravesar la experiencia y a lo largo del tiempo, luego de haber salido de la situación de peligro, recién ahí, procesar la experiencia. Y durante ese tiempo, nadie procesó lo traumático. Es imposible. Durante ese tiempo era sobrevivir. Y toda la organización psíquica, cuando había locura, cuando había desesperación, toda la organización psíquica y física estaba al servicio de lograr la supervivencia y para lograr la supervivencia había que también sostener el grupo, organizarse, tener metas, ¿no? Todo eso fue ayudando, que después vamos a ir ahí en las preguntas, pero todo eso fue ayudando a que lo traumático pudiera quedar contenido en la conciencia. No elaborado, sino contenido, ¿no? Si había mucha catarsis, hubiera sido imposible organizarse como grupo y lograr todo lo que lograron. Entonces, fíjense todos los mecanismos tan importantes que tenemos, tan, por un lado, eficaces y sofisticados para poder sostener situaciones claramente de desesperación, ¿no? Todos esos mecanismos existen en todos los seres humanos. Hubieron, sí, algunas circunstancias que propiciaron que este grupo funcionara, pero la verdad es que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de contar con herramientas, nuestras herramientas. Algunas personas tienen más herramientas, eso colabora, ¿no? Cuando hay más resiliencia, hay más posibilidad de atravesar situaciones difíciles, y hay personas que tienen menos herramientas, ¿no? Y entonces las huellas traumáticas, también en esto que hablábamos de lo singular, son mayores, ¿no? Entonces me parece que estamos todos pensando en la misma línea, ¿no? Que claramente esto fue traumático, pero que a la vez lo singular también fue parte y definió la carga, la cantidad de síntomas postraumáticos que pueden haber tenido y también lo que pudieron hacer en términos de digestión de toda esa experiencia a lo largo del tiempo, ¿no? Esto también es muy importante para pensar en qué lograron a partir de lo difícil que han vivido. Bueno, vuelvo con las chicas. Bien, y en relación a esto que decís, Vero, volvemos un poquito a preguntarles, ¿no? A todos los con quienes estamos compartiendo, ¿qué detectaron como experiencias traumáticas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles fueron las diferentes experiencias traumáticas por las que pasaron estas personas? Fueron varias, ¿no? No fue solamente la caída del avión. ¿Marta? Sí, más Ah, allá perdón, Cris. Marta y después Cris, disculpa, Cris. como dijiste tú primero, ¿verdad, Norma? Más allá del accidente, cada día era un trauma. El darse cuenta de lo que faltaba, lo que no tenían,
los que morían, el agua, que era lo obvio, lo básico para poder sobrevivir, tenían que generarse hasta el agua. El darse cuenta de su cuerpo, cómo se iban transformando, tanto por fuera como por dentro, cuando orinaban y veían negro, que había gente que se aferraba a no comer a sus compañeros. El otro grande, que también las alianzas estas que se hicieron, que pienso que para Servino y los dos compañeros que subieron la montaña y vieron que habían kilómetros y kilómetros y dijeron no decimos nada. Ellos tuvieron que sostener también una información para que el grupo no viniera abajo. Es decir, creo que era como una secuencia de una arriba de otra, pero siempre estaba esa fuerza que tenía como grupo y como individuo de poder sobrevivir. No sé, creo que fueron creo que todos los días fueron traumas. Gracias, gracias, Marta. Muchas gracias. Cris. Sí, como dice Marta, creo que desde el momento en que el avión cae hasta el último minuto es un trauma arriba de otro. Primero ver morir los compañeros, empezar a perder las esperanzas, cuando, como lo dijo Verónica, cuando escuchan, logran armar esa radio y escuchan que no los buscan más. Las avalanchas, cuando más o menos estaban acomodadas, las avalanchas, la muerte de gente importante para ellos que sostenían, me parece que fue algo tan abrumador, que creo que aquellos que sobrevivieron solamente congelando todo pudieron continuar. Y de hecho, yo también estuve averiguando y algunos se han escondido y no han querido aparecer más, salieron de lo que es el ojo público, otros empiezan a dar charlas motivacionales, o sea, cada uno lo fue resolviendo como pudo, pero a mí me parece que todo esto era compactado adentro. Uno a lo mejor logra intelectualizar lo hecho y lo vivido, pero me parece que esas situaciones, sentirlas, esas emociones, dejar que pasen, puede costar tanto, ¿no? Gracias, Cris. ¿Ani? Sí, agregamos aquí un poquito los comentarios del chat. Gustavo había comentado, lo más traumático fue el alimentarse con humanos, según lo que comentó uno de ellos cuando vino a Buenos Aires a hacer una constelación. Pero la paz que transmitía ese hombre era impresionante, agrega después. Gaby dice, hace referencia también a las creencias de cada individuo cuando se dieron cuenta que el avión no se veía. Liliana antes comentó que le parecía muy interesante este planteo de lo individual pensando en las series complementarias de las que habla Freud. Laura nombra la muerte de los compañeros como uno de los hechos traumáticos. Mabel dice el accidente, ver muerte de seres queridos, comerse, no tener agua, estar bajo la nieve. Laura también menciona el alimentarse de carne humana. Alejandra dice en principio el accidente, la avalancha cuando se enteran que no los están buscando, quienes murieron al pasar los días, la decisión de comer a los muertos. Bueno, están repitiendo un poquito, ¿no? Obviamente todas esas situaciones. Mariana nombra el accidente, las muertes, avalancha, el frío extremo, el hambre, sentirse abandonados y miedo, terror, ¿no? Liliana nombra también el accidente, la avalancha, el hambre, el frío, el canibalismo, la falta de comunicación, la falta de contacto con el exterior y las enfermedades. Belena dice el dormir con sus compañeros muertos para no tener frío. Gaby trae la sensación de abandono y desamparo al no ser encontrados. Andrea nombra el accidente, la muerte de los compañeros, falta de alimento, desconexión del mundo, avalanchas. Que no me puedan localizar para rescatarme, ¿no? Nombra también Laura. El hecho de pensar que no volverían a ver a sus familias, dice Mónica. Alejandra también trae las inclemencias climáticas, hambre, frío extremo, el encierro, las frustraciones permanentes, dice Mariana. Orinarse sobre sí mismos para mantener el calor en el cuerpo, ¿no? Un poco las estrategias, pero también que enfrentan mucho de lo que, ¿no? Uno toma como normal, diría.
Elba dice, desearía agregar que el hecho de atravesar sus creencias, ¿no? Sus valores, su moralidad, un poco esto. Y la incertidumbre, dice Gaby. Hasta ahí los comentarios del chat. Por ahora. Ceci, A todo esto que nombraron, que es así y es real, a mí me surge este corte profundo que tuvieron que hacer varios de ellos entre lo espiritual y la supervivencia, ¿no? El enfrentarse, el caer en un lugar tan inhóspito como nombra Vero, y que a la vez en el silencio se escucha a Dios, y a la vez ser un lugar donde se tienen que enfrentar con valores, con creencias enormes, al tener que alimentarse de sus mismos compañeros. Creo que eso deben haber marcado profundamente a muchos de ellos, realmente, ¿no? Porque lo que se ve en la película es que muchos son muy creyentes en Dios. Me surge eso que se ve al principio. Gracias. Sí, quizás en relación a esta lluvia de ideas, ¿no? Sobre qué pensamos que fue traumático. Fíjense que en todo lo que van escribiendo en el chat, no necesariamente todo eso fue traumático. Yo separaría, ¿no? Como que hay temas que, como dijimos recién, obedecen, ¿no? A una mirada, a una teoría que podríamos decir, un accidente de avión, caer, ¿no? En un avión e impactar en una montaña helada, no sé si alguien se salvaría de pensar que eso es traumático, ¿no? Ahora, puede ser que no para todo el mundo haya sido traumático, por ejemplo, no sé, orinarse encima. Podemos imaginar que eso es desagradable, pero en ese contexto no sé si fue traumático. Es decir, no todo es igual, ¿no? Hay experiencias dentro de esa gran experiencia que quizás haya sido parte de lo que en ese momento se sentía como necesario, ¿no? Y que haya sido hasta un alivio poder contar con esos recursos. No todo pertenece a lo traumático. Lo traumático es aquello que genera una gran imposibilidad de poder sentirlo en ese momento. Necesitamos disociarnos, desconectarnos para poder atravesar la experiencia. Y bueno, quizás bajo ese criterio, mucho de lo que dijeron y otras experiencias son desagradables. Podríamos ponerlas como en ese plano. O al menos hacernos la pregunta, porque finalmente las definiciones sobre lo traumático no las hacemos nosotros que estamos afuera, sino que lo hace quien lo vivió, ¿no? O sea, si acá tuviéramos alguno de los sobrevivientes, le podríamos preguntar, cuando te acordás de aquella experiencia, no sé, tomo esto, ¿no? Que decía Ale, me parece interesante, y tuviste que recurrir a sentirte calentito por la humedad de tu propia orina, ¿cómo lo sentís ahora en el cuerpo? ¿No? ¿Y cómo sería para vos recordar eso? Y ahí podríamos discriminar, si la persona nos dice, no puedo ni pensar en eso. Cuando me acuerdo, no sé, me da una sensación de que no puedo acceder ahí, ¿no? O no me puedo acordar de cómo fue ese momento. Sé que lo hice, pero no me acuerdo para nada. Bueno, podríamos pensar, eso para esa persona fue traumático, pero por ahí otra persona dice, no, yo ahora me acuerdo de eso y fue un alivio en ese momento. La verdad es que sentir ese calorcito, no me importaba nada que fuera pis, no me importaba. Sentí un calorcito que fue volver a sentir algo agradable. Entonces no fue traumático, ¿no? Entonces digo, hay cosas en las que necesitaríamos recurrir al compartir con el otro, al explorar, ¿no? Aparece mucho esta cuestión bueno, de cómo lograron alimentarse y seguir adelante por este recurso, ¿no? De acceder
a comer carne humana. Creo que ese es un tema que surge mucho, ¿no? Que ellos mismos en las entrevistas dicen, lo único que nos preguntaban cuando llegamos era eso, como si todo el tema del accidente y toda la tragedia que vivimos se basara en eso. Y yo quiero tomar este punto, ¿no? Porque me parece que por ahí cada uno lo puede haber vivido distinto en la película. A mí no me pareció para nada lo más importante. Como contextualizando, ¿no? Ustedes piensen que nosotros estamos acá tratando de entender cómo es haber vivido eso allá. En la calle y el allá quiero hacer una diferencia entre estar acá, en casa, en la compu, habiendo visto la película, sin ningún riesgo, calentitos, ¿no? Con todas las cuestiones básicas seguras. Entonces, a nosotros nos impacta aquello desde esta perspectiva. Pero si viajamos a esa situación, muchas de estas cosas que estamos nombrando no serían tan importantes o no serían igualmente importantes para todos. Es decir, es muy, muy interesante pensar lo traumático viajando un poco a esa experiencia. Es necesario empatizar, es decir, ponernos un poco en el lugar del otro para poder comprender y diferenciar en qué terreno cae cada una de las situaciones que vivieron y de las experiencias que relatan. Y además, en ese punto hubo una actitud tan humana en relación al tema, ¿no? De tanto cuidado, ¿no? Como ellos lo relatan. Llegó esa decisión luego de 10 días de no comer nada, ante la certeza, ¿no? De que ya no los venían a buscar, de que ya no había más alimento, porque ya habían escuchado esa información en la radio y no había otro camino, ¿no? Y la organización del grupo fue que algunos se encargaban de esa parte difícil. Los que sí podían se encargaban de esa parte difícil para que los demás pudieran acceder a ese alimento sin ver todo el proceso. Y esto es muy importante. Esto no fue canibalismo. Es muy importante separar, porque las palabras que se usan a veces son inadecuadas. Esto no fue canibalismo, ni siquiera podríamos decir que fue antropofagia. O puede haber sido bajo una definición de esa palabra, porque esa palabra habla de un hábito y tiene que ver con situaciones de trastornos en la salud mental, bajo las perspectivas de nuestros acuerdos sociales, ¿no? Porque estos son acuerdos sociales que en esos contextos se ponen en jaque, porque cuando está en juego la supervivencia, los acuerdos sociales son más difíciles de sostener. Sin embargo, ahí hubieron acuerdos que se mantuvieron, que se preservaron, hubo mucho respeto, hubo mucho dolor también, y creo que haber sentido el dolor para ellos puede haber evitado una buena parte de la carga traumática. El haber llorado por tener que acceder a ese recurso y no quedar desconectados. Después se fueron desconectando, ¿no? Eso también lo muestran en la película, como al principio fue una experiencia y después todo era como mucho más automático. Iban pasando los días, las semanas, y era todo, lo cual es natural, ¿no? Es imposible permanecer sintiendo todo ese tiempo tantas situaciones adversas, ¿no? Y extremas. Pero en un primer momento una actitud muy humana y respetuosa, ¿no? Entonces yo separaría esto porque me parece que ahí aparece lo morboso también, ¿no? Como se va a buscar, ¿no? Un lugar que no tuvo, me parece, en mi escucha, ¿no? Y en lo que pude ver, esto es bien singular de cada uno, pero yo vi ahí un acto de profunda humanidad y que ellos en algún momento, en algunas entrevistas, lo conectan con el concepto del trasplante de órganos.
Y me pareció muy interesante. Por eso les digo que es muy diferente al canibalismo y a la antropofagia, que no es eso lo que pasó acá. En el trasplante de órganos diríamos que eso es antropofagia. ¿Por qué? Pues simplemente porque no pasan por el tubo digestivo. Si las condiciones son iguales, la condición es si no accedo a que me implanten un órgano de un cadáver en mi cuerpo, me muero. Entonces acá fue igual, si no accedo a ese acto, me muero. Para mí es más parecido a esta idea que al concepto que es morboso y que tiene que ver con lo traumático, con cómo manejamos aquello que nos sobrepasa, escuchar. Y esto es otro punto que no quiero olvidar de compartir, y ahí te escucho, Gaby, y es la idea del trauma primario y secundario, que también se puede ver mucho en la película, ¿no? Como el trauma primario, por definición, es aquel trauma que experimento en mi cuerpo, ¿no? O sea, trauma primario seguramente en relación al impacto, al choque del avión, tuvieron todos, ¿no? Pero además, seguramente muchos también vivieron trauma secundario, que es qué me pasa a mí en mi cuerpo cuando veo que otro está viviendo una experiencia traumática, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les pasaba cuando veían a Numa enfermo y le tenían que hacer todas esas curaciones, ¿no? Que eran tan dolorosas? Entonces, quizás quienes estaban curándolo vivían un tipo de trauma, se llama trauma vicario, trauma por compasión, fatiga por compasión, que es quienes viven esos, transitando y estas profesiones de asistencia muchas veces se desconectan, ¿no? Se disocian mucho y hacen lo que hay que hacer sin sentir nada. Y después aparece lo traumático como todo eso que no se pudo sentir, ¿no? Como una gran deuda con la experiencia vivida, pero quizás quienes estaban mirando esa escena, ¿no? O quienes vieron morir a alguna de las personas en la avalancha. Finalmente es como un ahogamiento en la nieve, ¿no? Entonces, ver que otro queda ahogado es una experiencia que puede generar en el propio sistema nervioso sobrecarga, ¿no? De desborde, desorganización, no tolerar ver eso. Y creo que en esto hubo también mucho trauma secundario, ¿no? Esto de poder estar presente viendo lo que pasaba con otros, ¿no? Y cómo eso impactó en el cuerpo de cada uno, en su sistema nervioso. ¿Gaby? Hola, me agarró taquicardia cuando estabas hablando del tema este de comer. Pensaba, además de esto de lo morboso, del nivel de lo morboso, cuando se adjudicaba la característica de traumática a determinadas situaciones, que, bueno, yo me quedé en esto que vos estabas repitiendo y que habías dicho el otro día en el seminario intensivo acerca de que solamente podemos saber si algo fue traumático estando en contacto con la persona que lo transitó, porque más allá de que hay situaciones catastróficas que pueden ser traumáticas, importa el modo en que cada uno lo puede gestionar, ¿no? Entonces pensaba en esto, que tal vez para quienes estamos acá y no allá, sentados cómodos en nuestra casa, es más fácil pensar que fue traumático comer carne humana porque a nosotros nos cuesta aceptarlo, ¿no? Por nuestras creencias, por nuestra formación o religiosa, suponte, o estaba pensando en esto, ¿no? Nada, que hay que ver cada quien cómo lo vivió y bueno, que muchas veces es lo que nosotros le ponemos a una situación porque nosotros no lo podemos tolerar, digamos, ¿no? Nos resulta como tabú, eso solito. Y quizás ese punto que trae Gaby también es importante, ¿no? Y por eso
interesante este espacio para compartir, porque siento que es una propuesta, la de esa película, como otras también, ¿no? Pero bueno, hoy estamos tratando esta, que nos impacta, que nos afecta mucho, ¿no? Que nos genera a todos muchas emociones y nos pone frente a estas experiencias que además en este caso no era una ficción, es una ficción pero está basada en la realidad, ¿no? Es una situación que hay personas que vivieron. Entonces, esto es lo secundario, ¿no? Cuando yo escucho el relato de la persona que vivió eso, ¿qué me pasa a mí? ¿No? ¿Qué siento yo en mi cuerpo? ¿Qué emociones se mueven? ¿Cómo responde mi mente? ¿No? Me desconecto, no siento nada, no pienso en nada, me voy a pensar en otra cosa. Bueno, atención, ahí hay algo de mí que se despertó, ¿no? O me pongo muy crítico, muy prejuicioso, me quedo tomado por una sola idea y no puedo seguir en contacto, ¿no? Entonces ahí también podemos observar qué nos pasa y dónde hay lugares de desorganización en nosotros. Como también es una oportunidad de pensarlo en los 3 niveles, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros sistémicamente? Porque estas historias, digamos, si sacamos el avión y el accidente, esta historia, yo les aseguro que si les pido que levanten la mano, y lo podríamos hacer, que levanten la mano en el grupo, todos los que tienen historias familiares donde alguno de estos elementos estuvo presente, ¿no? El hambre extremo, el peligro de morir en cualquier momento, el estar expuestos a situaciones de catástrofes naturales o provocadas por el hombre, pero que tienen una dimensión inabordable, ¿no? Como este lugar de lo imposible, donde estamos frente al horror, en peligro, donde hay muchas situaciones de peligro persistente, donde hay que hacer largas caminatas en condiciones infrahumanas para sobrevivir. Esto no estuvo presente en sus familias. En la mía está. Y por todos lados, ¿no? Entonces, si pensamos en las guerras, en las inmigraciones, esas caminatas, ¿no? Que son legendarias, las caminatas de los pueblos para llegar a los puertos, ¿no? Las caminatas que también se hacían como mecanismos de masacres, ¿no? Era una forma de exponer a las personas a situaciones de de muerte inminente, sin matar, pero a dejar morir, ¿no? O exponer a morir. Esto, ¿qué habrá pasado en las guerras? ¿Qué habrá pasado en las guerras? ¿Qué es lo que no se contó de las guerras? De cómo sobrevivieron. Porque no se cuenta todo lo que se hace en una guerra, por ejemplo, o en una situación extrema, como en las hambrunas, el Holodomor de Ucrania hace 100 años, donde la hambruna fue provocada por el estalinismo. ¿Y qué imaginan que pasó ahí? ¿Quién cuenta lo que pasó ahí? Pero, Entonces, perdón. estas películas o estas propuestas también activan en nosotros otro nivel de registro. No es que estamos mirando solamente lo que pasó en ese avión en los Andes, que no fue poco, no lo quiero subestimar. Lo que estoy diciendo es, despierten a la pregunta sobre lo personal y sobre lo sistémico social que se despiertan ustedes cuando vemos esto, que seguramente es mucho más de lo que tenemos consciente. Sí, Ana, perdón. Sí, iba a comentar bueno, que nosotros miramos, ¿no? En el instituto los 3 niveles del trauma, ¿no? En lo individual, sistémico y colectivo. Y en este caso por ahí no tenemos tanta información, pero justo estuve mirando sobre Nando Parrado, que su mamá era inmigrante ucraniana, justo lo que nombraste ahora. Había llegado muy jovencita y él nació después de la Segunda Guerra en Uruguay. Y su mamá murió en el accidente mismo, ¿no? También estaba la hermana. Entonces, bueno, hay mucho que no sabemos, pero como esto también seguramente atravesó la experiencia en algún lugar. Súper importante eso que decís, Ana. Que vieron, es difícil saber qué pasó en las historias familiares de ellos. No hay mucha información. Yo estuve buscando
qué historias familiares hay previas al accidente, ¿no? Para buscar, ¿no? Ahí también desde el interés de investigación, ¿no? Que puede haberse mostrado como un mecanismo de repetición en esta experiencia. Y no hay tanto relato, pero bueno, esto que trae Ana me parece como un punto a tener en cuenta, ¿no? Si en esta familia, justamente de una de las víctimas, aparece este registro, ¿no? Del origen relativo a países que vivieron experiencias tan traumáticas, ¿no? Como Europa del Este, podemos circunscribirlo a ese ámbito, las guerras mundiales, las hambrunas, ¿no? Estas inmigraciones tan complejas donde pasaba esto, ¿no? Podríamos sacar el avión y podemos poner el contexto a un barco, ¿no? Y una parte de la familia muere de enfermedades de la época, tos convulsa, coqueluche, tuberculosis, rubiola. Bueno, una parte de la familia muere, la otra sobrevive, ¿no? Y fíjense cómo podríamos estar en una escena que puede estar presente en muchas familias, ¿no? Entonces, quizás parte de lo que a ellos les pasó también tiene que ver con sus historias, seguramente, ¿no? Solo que no tenemos acceso a esa información, pero si estuviéramos investigando, trabajando con alguno de ellos, sería muy importante incluir ese conocimiento, ¿no? De qué se trató esta experiencia como mecanismo de repetición. También porque muchos de ellos después vivieron otras experiencias de accidentes, ellos o sus hijos, ¿no? Accidentes o situaciones de muertes trágicas, muchos de ellos, con sus familias. Bueno, muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a leer un poquito los comentarios que quedaron o que se fueron desarrollando mientras iban comentando qué detectaron de cuáles fueron las situaciones traumáticas. Y Gaby dice el shock de haberlo vivido o no en soledad, dependiendo de cada individuo. Tal vez son situaciones, dice Cecilia, potencialmente traumáticas. Mariana dice tal cual, para cada uno lo traumático será algo diferente de todo lo que se nombró. O quizás algo que nosotros a través de una película no lo detectamos y fue traumático para ellos. Silvina se presenta y dice, me pregunto mucho si la necesidad de ayudar a otros hizo que cada dolor particular haya sido menor. Lo llevo a mi individualidad, donde el dolor de cabeza desgarrador que me toma en situaciones mucho menos traumáticas hubiera sido menor si tengo que ayudar a otros a sobrevivir. ¿Cómo se corre el dolor propio en pos de otros? Gaby comparte, fue biología en modo supervivencia. Gaby dice, muy interesante el paralelismo con el trasplante. Gaby dice, incluso uno de ellos, de alguna manera, se sacrificó por sus amigos cuando murió y les dejó una nota. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ileana comparte que de hecho en algún momento algunos dan el consentimiento. Mariana, el marido que decía que para salir tenía que pisar a su mujer. Cecilia, de hecho esto queda plasmado en un momento de la película. Ceci dice, Roy, el ingeniero, dice que la primera noche no pudo mirar a la cara ni acompañar a alguien que tenía fuertes secuelas en su cara porque le daba mucha impresión. Sigue recordando que no se animó a acompañarlo a morir. Irma, en la guerra comían ratas. María Cecilia, o comían las pulgas de los cuerpos. Andrea dice, me quedo pensando cuál es el impacto del recuerdo o bien la represión luego del trauma. Bien. Entonces, con todo esto, más lo que ya venimos
conversando, ahora podríamos preguntarnos qué les parece a ustedes, ¿no? ¿Qué les ayudó a seguir a los sobrevivientes? ¿Qué recursos se pusieron en marcha en cada uno o en el grupo para seguir adelante? ¿Qué han encontrado como recurso? ¿Qué les parece? ¿Gaby? Yo creo que el más importante fue lo colectivo, ¿no? El acompañamiento, el estar no juntos, sino acompañados, digamos, el sostén. Y también creo que fue muy importante que, bueno, después se fue un poco en algunos momentos de la historia diluyendo, pero en la esperanza en creer que realmente iban a poder volver a su casa. Me parece que esas dos, lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Primero el acompañamiento y después como una certeza interior de que iban a poder. Y creo que también fue importante, ellos formaban parte de un equipo deportivo que también tienen muchas estrategias como grupo. Me parece que eso también los ayudó. Gracias, Gaby. Bueno, vamos leyendo un poquito lo que traen en el chat. Elba dice la fe, como lo que les salvó la vida. Mariana dice el instinto de supervivencia, la fortaleza de grupo, el líder que sin dudar toma decisiones. Norma dice, el tener una historia anterior colectiva creo que fue fundamental. Elba nombra la fe en sí mismos, en el grupo, en que podían. Alejandra dice, la escucha activa como uno de los recursos más constantes y creo que esto funcionaba ya en el grupo, porque ya eran parte de un equipo. Gaby trae el estrés como recurso biológico. Kenka dice, querer ver a sus seres queridos. Y Marta dice, un mega recurso fue la espiritualidad. Ellos decían que en la montaña había cierta magia. Ileana dice, para mí, en mi opinión, fue muy importante la organización, reconocer los lugares, el respeto por lo igual y por lo diferente. Silvia dice, con esperanza de que en algún momento iban a ser encontrados. Andrea dice, algunos pudieron y otros no. Yo me quedé con esa pregunta luego de ver la película. ¿Qué marca o marcó la singularidad en cada uno? Malvina dice, el cambio de liderazgo ante las diferentes situaciones que se iban dando. Irma dice también la fe, cuando se empezó a derretir la nieve, la esperanza de encontrar y de llegar a Chile, de encontrar un camino y llegar a Chile. Ahí Alejandra agrega, sí, a pesar de lo que estaban viviendo, se sostenían con una cierta mirada positiva sobre lo que podían hacer. Sí, aparecen muchos recursos, ¿no? En todo lo que van contando. Creo que algunos recursos tienen que ver con los mecanismos propios del trauma, ¿no? También la disociación. Ellos cuentan en muchos momentos, yo no sentía nada, no me daba cuenta de nada, yo simplemente hacía y nos turnábamos y teníamos una organización y a alguien se le ocurrió cómo crear de la nieve agua que pudiéramos tomar y teníamos ahí la botellita que se iba cargando de la nieve que se derretía y bueno, y otros se ocupaban de armar para que no entrara tanto el frío y otros seguían pensando en cómo, para dónde orientarse, ¿no? En el espacio y para dónde convenía ir. En fin, había algo de la organización, como bien ustedes dicen, del grupo y la organización en pos de una meta común, ¿no? Una meta que era la misma para todos, que era salir de ahí o tratar
de que los encontraran, esa meta y la organización fue dando un sentido y un trabajo cotidiano para no entrar también en la desesperación, ¿no? Era una forma de poder seguir manteniéndose de alguna manera en un equilibrio funcional, ¿no? Dentro del grupo. Es decir, disociarse emocionalmente fue necesario, fue importante para poder atravesar tanto tiempo, estar organizados como grupo. Quizás ahí muchos dicen, ¿no? Ellos también lo nombran, hay como, en una entrevista que vi, hay como una doble visión. Hay parte de ese grupo que dice, cualquier grupo humano se hubiera organizado ante esa situación. Porque todos los seres humanos, si era un avión comercial y solamente viajaba gente que no se conocía entre sí, no sé, un chino con un hindú, con un estadounidense, con un argentino, todos se hubieran organizado de alguna forma porque había que sobrevivir y recuerden que nosotros somos mamíferos, ¿no? Entonces, prima la organización grupal como una estrategia de supervivencia muy arcaica en nosotros, ¿no? Es decir, ahí no prima el cerebro reptiliano en lo sostenido en el tiempo. Hay momentos donde uno dice, me quiero escapar, quiero salir corriendo, estoy desesperado, pero después vuelve el grupo a contener y todos sienten que juntos hay más chances de sobrevivir que cada uno separado por su cuenta, ¿no? Es decir, esa es una estrategia ya humana. Pero otra parte del grupo dice, nos ayudó mucho haber sido amigos previamente y tener ya códigos comunes, conocernos, tener confianza. Había ahí una historia, ¿no? Relacional que seguramente les dio un soporte y bueno, y colaboró en esto que estamos nombrando, que es la organización del grupo. Fue una forma de organización muy humanizada, por lo que hablamos antes, ¿no? Como que cada uno colaboraba con lo que podía, que era bueno para todo el grupo. Nadie se iba por su cuenta buscando beneficios particulares por su situación. Es decir, nadie se sentó a comer solo todas las galletitas que había, ¿no? Y que nadie se enterara, sino que las galletitas que había se distribuyeron y un pedacito para cada uno y se distribuyeron en el tiempo, pensando en todo, ¿no? Y cuando llegó ese momento difícil de la alimentación, también pensaban en todo, ¿no? Y cómo ayudar a que pudieran tomar ese alimento, los que más dificultad tenían. Hoy se acercaban y buscaban la manera y les hablaban, es decir, era una forma de organización muy humanizada. Y permanecer humanizados en un contexto tan traumático no es fácil, sin embargo, es más habitual cuando estamos enfrentándonos a una situación que es una catástrofe natural, no mediada por el hombre. Es decir, las catástrofes naturales, esto es en un avión, pero no fue una guerra, ¿no? Es decir, había algo de la naturaleza que primaba, un accidente. Y estaban en la intemperie expuestos a las fuerzas de la naturaleza. Era la naturaleza la que los ponía en jaque todo el tiempo. Entonces, lo que se ve muchas veces, y quizás ustedes lo han comprobado, como cuando hay una inundación, por ejemplo, se desatan mecanismos en la comunidad, en la sociedad, para colaborar, ¿no? Entonces, bueno, vieron que enviamos alimentos, colchones, ropa, ¿no? Hay algo de la capacidad que todos los seres humanos tenemos de reconocer que la naturaleza es una fuerza que nos deja a todos impotentes y nos podemos poner fácilmente en el lugar del otro. No se nos vuelve el otro peligroso, ¿no? U hostil, sino que se nos vuelve alguien que necesitamos y si podemos, lo ayudamos. Es decir, hay un mecanismo muy facilitado, les diría, de poder entrar en una organización más humanizada. Creo que esto también es una expresión de esto, ¿no? Si lo que hubiera pasado tiene que ver con una catástrofe originada por el hombre, como pueden ser las guerras, como puede ser un atentado,
se generan situaciones de mucha incertidumbre y desconfianza, sobre todo, ¿no? Como si el hombre, el ser humano me refiero, el ser humano ya no es alguien que está dispuesto a ayudarme, sino que puede ser alguien que también puede dañarme. El mismo que creó esta situación en la que estoy, ¿no? Entonces se desatan otros mecanismos donde quizás estas formas de organización no están tan facilitadas. Así que creo que esto también colaboró. Y en este sentido, la generosidad, la posibilidad de compartir, es uno de los recursos por excelencia de lo que podríamos decir lo antitraumático, ¿no? Lo traumático está muy ligado a la soledad, a vivir las experiencias extremas, todo lo que dijimos antes, ¿no? Dura mucho tiempo, fue muy intenso, fue muy extremo, fue choqueante, pero si lo vivimos en soledad, si ahí hubiera quedado una persona sobreviviendo, no lo hubiera logrado. No hubieran quedado dos, ¿no? Hubiera sido muy difícil, ¿no? El hecho de que fuera un grupo y que quedaron muchos vivos luego del impacto, facilitó que en esa comunidad se fueran acompañando y de hecho esto que decían, ¿no? Que fue un acompañarse con liderazgos rotativos. Nadie tenía el peso permanente de ser el que tuviera que tomar las decisiones, el que siempre estuviera con fuerzas, ¿no? Esto iba rotando. Y esto habla de una comunidad vital. El que podía, con sus recursos, colaboraba brindando algo, ¿no? Brindando todo lo que nombramos o empezando las primeras estrategias de escape, ¿no? Vieron que hubieron varias intenciones de escape donde los que se sentían con más fuerzas, los que tenían más recursos físicos, aparecía en un momento en la película que le decían a, soy medio mala con los nombres, pero no sé si era Nando, me parece que era, o, bueno, no me acuerdo a quién, pero le decían, vos sos el que mejor, el que corre más rápido en el equipo, sos el que tiene mejores piernas para poder intentar hacer el ascenso, ¿no? La escalada en las montañas y primero llegar a esa otra parte del avión donde estaba la batería, donde quizás podían encontrar algún otro recurso para hacerse escuchar, ¿no? Y luego para seguir intentando el escape. Entonces, esto de que cada uno podía colaborar con una parte, ¿no? Donde entre todos armaron esa estrategia y todos daban algo, ¿no? Creo que esto es importante, sentirse valiosos para el grupo, sentir que estaban dando algo para poder colaborar con la supervivencia de todos y también sentir que el grupo los podía alojar cuando se caían, ¿no? Emocionalmente o físicamente, que esto también es muy importante, el grupo no abandonó a los enfermos y a los moribundos, ¿no? Sino que los cuidaban, era como una rutina cotidiana, hay que ir a hacer las curaciones, no sé, no había nada para curar, pero ellos hacían, ¿no? Ejecutaban el acto de curar, ¿no? Le daban el tiempo a los enfermos. Y los enfermos no se sentían abandonados, se sentían acompañados, ¿no? Valiosos para sus amigos. Entonces creo que esto era una forma de organización mucho más humanizada que muchas que tenemos en la vida cotidiana donde no hay ningún riesgo, ¿no? Y trajeron ustedes el concepto de espiritualidad, que tiene muchas facetas, desde la idea de que, ¿no? La espiritualidad como la idea de, como algo que nos va a ayudar y a quien rezar, y el rosario, y pensar en un Dios que los podía salvar, una forma de espiritualidad, pero muchos hablan de haber vivido la presencia de Dios, incluso quienes no creían en Dios, ¿no? Y haber vivido la presencia de Dios en la experiencia de la montaña, ¿no? De la desolación, de la naturaleza arrasadora, sin embargo ahí sentir una experiencia
de conexión con la divinidad, ¿sí? Que en muchos dicen que la sostuvieron mucho tiempo después y que los familiares cuando los van a ver, los encuentran, ¿no? Los que sobrevivieron, muchos familiares hablan de esto, ¿no? Estaba en un estado muy espiritual, dicen, ¿no? No, hablaba de una manera que no era común. Y yo diferenciaría esas dos formas de espiritualidad, ¿no? Una entiendo que es más la necesidad humana de creer en algo y otra es entrar en la presencia de la divinidad, ¿sí? Que es la gracia, ¿no? Podríamos decir, es lo que en el cristianismo se llama la gracia, que acontece, que nos disponemos a eso, pero no lo podemos agarrar, no lo podemos provocar. Acontece, acontece si se dan las condiciones, ¿no? Internas. Y también ustedes nombraron, y esto aparece mucho en los relatos, las familias, los seres queridos. Y esto es muy común en estas situaciones. En las guerras, las personas se llevaban las cadenitas con unas fotitos, ¿no? Colgadas de sus seres queridos. Y estos son los relatos habituales, ¿no? Que cuando no había más fuerzas, miraban esas fotitos, ¿no? O aquí en esta película se habla, o en esta historia, se habla en muchos momentos. Bueno, yo me quería morir, pensaba que los muertos, esto lo decía en una entrevista Roberto Canessa, pensaba que los muertos habían vivido como una especie de premio, ¿no? Como si por fin muertos, ya no sentían más dolor. Envidiaba a los muertos, dice en un momento, ¿no? Porque ya está. Pero en ese momento, decía él, me acordaba de mi mamá, que seguramente sabe que estoy vivo, y así es, la madre decía que ella sabía que él estaba vivo, y a mi mamá no la puedo defraudar, ¿no? Entonces esa conexión con los afectos, ¿no? Cuánto el sentirnos amados por alguien nos hace recuperar las fuerzas en las situaciones donde tocamos fondo, ¿no? Nos hace sentir que el amor sostiene la vida, sostiene nuestro impulso de vivir. Y esto también es importante, al menos nombrarlo, que lo traumático, nosotros estamos haciendo todo el foco en ellos, pero lo traumático estuvo en esas familias también, ¿no? Piensen, por otro lado, cómo fue para esas familias que sus hijos, esposas, esposos, padres, en algunos casos, desaparecieran. No murieron, desaparecieron 72 días. Y ahí lo quiero conectar con el concepto de trauma social, ¿no? 1972 era la época previa a la dictadura en Uruguay, pero ustedes saben que esa ya era una época donde se estaba claramente viviendo escenas, situaciones de riesgo, de peligro, de confrontación entre grupos armados en toda Latinoamérica, ¿no? Y Uruguay comienza la dictadura en el 73. O sea, 6 meses después se inaugura la dictadura uruguaya. Así que no me parece tampoco inocente, ¿no? Esta experiencia que ellos viven de tener desaparecidos a sus familiares durante ese tiempo. Y todo lo que ellos vivieron, ¿no? En algún punto. Cuánta diferencia había con lo que vivieron muchos desaparecidos, que luego transitaron las experiencias de secuestros en la dictadura, ¿no? El dolor, el frío, el hambre, el miedo a morir, ¿no? ¿Cuánto de esto era ya parte de un proceso social, ¿no? Y cuán traumático puede haber sido esto para las familias, ¿no? En esto estábamos también, ¿no? Esa espera, donde no se puede hacer el duelo. Hay historias incluso de que las mamás, muchas madres decían que sentían que sus hijos estaban vivos y que querían ir a buscarlos, y algunos casos llegaron hasta Mendoza, la cordillera, para buscarlos por motus propio, porque los gobiernos no seguían las búsquedas, ¿no? Porque lo que decía justamente la película es, se los busca unos días y después ya no, porque se da por entendido que nadie sobrevive a eso.
Entonces dejaron de buscarlos y las familias desesperadas seguían buscándolos y muchos no pudieron avanzar en las búsquedas por lo peligroso que era en aquel tiempo, con los recursos que había, entrar en la montaña. No había cómo ir. Incluso la aeronavegación era muy peligrosa. Entonces, qué traumático es ese estado para una familia, ¿no? De no saber si se lo busca, si se lo duela, ¿no? Y en este sentido el recurso de muchas familias que fue sentir ese profundo contacto, donde muchos dicen, yo sabía que estaba vivo y eso me aliviaba, ¿no? Como apoyarse en esa profunda conexión que hay en los lazos de amor, ¿no? En las familias. No sé si me olvido de algún recurso que les parezca importante. Aparecieron algunos comentarios también en el chat. Normi, ¿querés que los lea? Sí, sí, simplemente, si me permitís, Dale. Ani, como recurso, yo también observé esta persona, que ahora no recuerdo el nombre, que vivió esta experiencia y que se encargó de recoger, digamos, recuerdos, ¿no? Entre comillas, de los distintos compañeros que iban quedando en la montaña para después llevárselo a su familia, ¿no? Una forma de, bueno, de estar con ellos, de que su familia reciba esos objetos y, bueno, y estar en mayor conexión. Y creo en este sentido, ¿no? Como recurso propio, algo que se restañaba en él, quizás en esa acción. Tan fue así que a la hora de subir al helicóptero, que no le permitían con equipaje, y él llevaba una maletita, ¿no? Con todos esos elementos tan valiosos. No, dijo que no subía al helicóptero, se sentó sobre la maleta, si ustedes recuerdan, y dijo, yo no subo. Y allí el piloto dijo, bueno, vamos, vamos, que suba, ¿no? Pero, bueno, esto me pareció un recurso propio, ¿no? De esta persona, de sostén también. Sí, que lo fueron construyendo en todo el proceso. Cada vez que fallecía alguien, guardaban algún objeto, ¿no? De esa persona, una cadenita, las cartas que iban escribiendo, algo de su ropa, ¿no? Y todo esto, ahí es donde les digo, fue muy humanizado todo el proceso, ¿no? Y creo que esa humanidad que había en ellos, y que tenía que ver con que aunque estaban disociados en muchos sentidos, en un lugar muy íntimo seguían reconociendo el valor de la vida humana y en eso el valor de la vida humana estaba en sus recuerdos, ¿no? Y en las familias que los esperaban. Algo de ese diario cuidado, incluso de los muertos, también fue un sentido, ¿no? Para ellos. Siempre cuentan en las entrevistas y hablan mucho de los que no lo lograron. Es decir, ese grupo no está armado por los que sobrevivieron, está armado por todos, por los que murieron y los que sobrevivieron. Y siguen sintiendo que todos son parte. Y este es un concepto que tiene más que ver con la teoría de Bert Hellinger, ¿no? Que me parecía muy importante traer, no solamente el trauma. En muchos sentidos, la dinámica de vida-muerte está presente, pero ellos están haciendo una honra a la vida, trayendo el recuerdo de sus muertos y dando un sentido también a esas muertes en la vida que ellos están llevando adelante, incluso en los proyectos que luego desplegaron, ¿no? Ellos armaron una fundación y escuchaba que el sentido de esa fundación es justamente traer la memoria de los que no lograron sobrevivir a la comunidad y ayudar a muchas personas que estén viviendo experiencias de la cordillera, dicen ellos, ¿no? Como la pobreza extrema o situaciones de enfermedad muy grave que no se pueden costear, ¿no? Entonces, traer este concepto de resiliencia que ellos desarrollan a lo largo de 30, 40 años, ¿no? Luego de haber vivido la experiencia
del accidente como ha sido un proceso de toda la vida para muchos, y que el mayor sentido es poder colaborar trayendo el recuerdo y también los recursos desde la vida. Y esto es muy importante, es muy diferente a estar queriendo irse con los muertos o queriendo perder como un mecanismo posible que también está presente en las vidas humanas, ¿no? Como a veces en esta dinámica de vida-muerte nos vamos con los muertos y nos cuesta la vida. Y en esto hay una propuesta de quedarnos en la vida y honrar esas muertes, colaborando con la vida de otros también. Sí, bueno, vamos a Cris y después Ani, te completas la lectura del chat, por favor. Gracias, Mari. Bueno, a mí esto me emociona mucho todo el tema, ¿no? Y como recurso, y esto que dice Verónica de quedarse en la vida, a mí me da mucha emoción recordar cuando ellos escuchan que los muchachos llegaron y que los encontraron, el acicalarse, el buscar peinarse, lavarse los dientes. Yo lo cuento y de verdad me emociona mucho eso de decirle sí a la vida, ¿no? Y de intentar ponerse de la mejor manera para el reencuentro. A mí eso me llena de amor realmente. Y creo que pasa por ahí, ¿no? Por el decirle sí a la vida. Gracias, Cris. Ceci. A mí me pasó esto que dice Cris, ¿no? Me parecía hasta surrealista que llegado ese momento se peinaban, se lavaban con lo que tenían, trataban de lavarse los dientes. Era toda la película, sentí que irradia una inmensa conexión con la vida. Yo sentí eso, un agradecimiento a la vida y este tema que decía Vero también, ¿no? Que todos pertenecen, los que lo lograron y los que no lo lograron. Y ese respeto, el respeto por los muertos, el ubicarlos en un lugar determinado, que no sean visibles, es decir, son como, y lo que voy a decir no tiene que ver con la religión, ¿no? Pero lo siento como pequeños instantes santos de honra, de homenaje. Yo terminé de ver la película y yo lloraba. Me emocionó tanto y ahora compartiendo acá también me emociona mucho, ¿no? Porque también me conecta con esto de cuántas veces en las situaciones de la vida cotidiana nos ahogamos en un vaso de agua y ni siquiera pensamos que vamos a subir un avión y puede pasar esto. Digo un avión porque es lo que se ve en el avión. Así que bueno, no, gracias. Una película emotiva. Gracias, Ceci. Gracias. Bueno, traigo un poquito lo que había en el chat. Ceci había dicho justamente el poder ver como un recurso con lo que sí contaban, la disociación y el hacer, el espíritu de grupo y de equipo. Cada uno ocupaba un lugar y una tarea en pos de cumplir una meta común. Gaby dijo, somos manada. Mariana hace una comparación, dice, en la serie Lost se ve la organización social, pero tiene muchas dificultades porque al no conocerse aparecen las desconfianzas y la falta de comunicación, egos y competencias. Alejandra dice, me sigo preguntando e investigando por esta terquedad humana individualista que aparece sostenidamente, cuando podríamos desarrollarla y practicarla cotidianamente, a la colaboración seguramente quiso decir, sin necesidad de llegar a situaciones extremas. Marta dice el ceder abrigo para los que se iban, Silvia dice curaban con la presencia, Ceci dice palabras amorosas, caricias y abrigo,
Silvia dice, uno de ellos dijo, yo lo veo a Dios en mi casa, acá tengo otros ojos. Gaby dice, fue muy emocionante la parte en que uno de los compañeros no quería subirse al avión, un poco eso que mencionaste, Normi, para llevar a las familias de los fallecidos. Uno de ellos sacaba fotos incluso, dijo Ileana. Y Ceci dice que sentía que toda la película irradia esta sensación de profunda humanidad. Para que, dice, bueno, que sacaba fotos para que alguien los recuerde, decía Ileana. En verdad todos lo lograron, solo que algunos quedaron en este plano para seguir dando sentido a la vida de otros, dice Alejandra. Y Marta dice, el traer el recuerdo de los que no sobrevivieron siguió mostrando que eran un equipo. Todos volvimos a casa de alguna manera. Cita. Bien. Bueno, me parece que estuvimos, ¿no? Dando, me sale la palabra sobrevolando, ¿no? Y no es casualidad, pero el tema de la resiliencia, Vero, se habló sin mencionar la palabra, ¿no? Y si te parece, ¿no? Que por ahí direccionemos un poquito por ese lado, traigo un fragmentito que aportó Ale, muy valioso, sobre Roberto Canessa en una entrevista, ¿no? Donde él comentó que desde su experiencia, ¿no? En la cordillera aprendió a llevar la vida paso a paso, ¿no? Y recomienda ver la película con perspectiva, ¿no? Y dice esto, sentate en el cine y déjate llevar para pensar, ¿qué harías vos si se te cae el avión en la vida? ¿No? O sea, invitando a las propias experiencias difíciles, traumáticas, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? Y creo que es una invitación a avanzar en el tema de la resiliencia. Y agrego esto nomás porque por ahí al principio, ¿no? Se comentaba esto de que tal vez, ahora no recuerdo quién lo comentó, pero como que tal vez no habría sido tan traumático o no había sido trauma porque muchos pudieron superar la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que con esto relacionamos el tema de la resiliencia, lo que nos deja el trauma, ¿no? Como positivo. Gracias, Norma. Sí, alguien está con la mano levantada, ¿querés compartir? Ok. Y yo quería agregar algo, ¿no? Que me pareció significativo en un momento donde los sobrevivientes empiezan a hacer algunos pequeños relatos como cuentitos o cosas que resultan graciosas y son como pequeños recreitos frente a la situación traumática, ¿no? Como eso también los une y les levanta la moral, ¿no? Y en algo que tiene que ver no sé, con la creatividad, con la vida. Eso. Gracias, Agnes. Sí, y que también es importante ver, ¿no? Cómo ellos pudieron ir construyendo estos pequeños momentos que también trae Águeda, ¿no? De chistes, vieron donde también estaban como haciendo, ¿cómo se llaman? Bueno, como payadas. sí, payadas, bueno, iban ahí buscando como técnicas distractorias buscar, ¿no? Sí, rimas, bueno, Rimas, sí. iban ahí buscando formas de encontrar situaciones de alivio, ¿no? De alegría, donde se reían, donde había complicidad, donde había momentos livianos, ¿no? Livianos de estar simplemente disfrutando de la risa que les daba algo que habían inventado, ¿no? Y esto en los conceptos del trauma es muy importante, porque cuando estamos viendo experiencias difíciles, en general no se nos hace muy natural buscar algo de lo que reírnos, ¿no? Algo que nos genere
lo que nosotros llamamos en trauma recursos, y es muy importante habitar ese espacio, ¿no? Ir moviéndonos del malestar al bienestar para generar más espacio interno, para justamente poder después ir digiriendo o atravesando las experiencias difíciles, ¿no? Entonces, esto que trae Águeda era también muy importante. Y todo eso va permitiendo finalmente que ellos puedan atravesar la experiencia. Pero la resiliencia es otra cosa, ¿no? La resiliencia como concepto no es solamente haber logrado sobrevivir a esto, que todo lo que hicieron nos ayudó a sobrevivir, pero la resiliencia seguramente no está presente de la misma manera en todas las personas que sobrevivieron. Es decir, hay quienes sobrevivieron y lograron hacer de toda esa experiencia un bagaje, ¿no? De sabiduría, de posibilidades que comparten con otros o que seguramente les ayuda a vivir su día a día con otra perspectiva. Pero hay quienes también se quedaron muy atravesados por lo que vivieron, tuvieron menos recursos para volverse resilientes y, por ejemplo, cuentan que durante muchos años no hablaron de lo que pasó en la cordillera. Se quedaron en un silencio donde ni siquiera la familia se animaba mucho a preguntar, porque aparece esto de no le preguntes mucho porque fue tan terrible que si habla le va a hacer mal, se va a acordar y se va a poner mal, ¿no? Todos estos conceptos que son muy comunes, donde lejos de pensar que la posibilidad de traer los recuerdos ayuda a elaborar, la idea es que mejor olvidarse traumático, mejor olvidarse de eso que fue difícil y entonces no nombrarlo, ¿no? Entonces, claramente hay personas de ese grupo que no fueron tan resilientes, no todos fueron resilientes, ¿no? Creo que la resiliencia es un paso más todavía que la sobrevivencia, y para sobrevivir ahí ya lograron mucho, pero la resiliencia es la capacidad de elaboración de la experiencia, de poder hacer algo bueno con eso que fue difícil, ¿no? Es más que atravesarlo, es armar de esa experiencia dolorosa un ámbito de sabiduría, donde ya no hay necesidad de escapar de los recuerdos dolorosos, sino que se pueden traer con emoción, con conciencia y compartirlos con otros, ¿no? Entonces la resiliencia seguramente estará en proceso en muchas personas, o algunos quizás no puedan ir al encuentro de esos recursos solos, ¿no? Quizás necesiten estar acompañados. No sé bien cómo fue el proceso de cada uno de ellos, pero sí en varias entrevistas vi que muchos decían que no habían podido hablar de esto, ¿no? Y bueno, no poder hablar es como el primer punto para pensar que ahí algo se va a detener, ¿no? Algo no toma el camino del congelamiento, de la represión, más que el de la elaboración. A veces hablar persistentemente de algo tampoco asegura la posibilidad de elaborar, ¿no? Pero seguramente si no hablamos, es difícil pensar que puede haber resiliencia en esto. Sí puede haber sobrevivencia, sí puede haber atravesar lo difícil, pero la resiliencia es un paso más. Sí, ahí estaríamos más cerca entonces de los efectos postraumáticos, ¿no? O sea, los indicadores del estrés postraumático, y que de acuerdo a cómo se vaya esto superando, elaborando, como bien vos decís, se abre paso a la resiliencia, ¿no? Es como, así me parecía que era una invitación, ¿no? Que hacía tal vez esta persona, Roberto Canessa, que quizás sí pudo haber hecho este proceso, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien. ¿Queda algún comentario más en el chat?
Sí, agregaron, Rocío dijo, el hecho de encontrar los recursos para superar un trauma y seguir en la vida no anula el hecho de que fue una situación traumática. Gaby dice, es atravesar ese dolor, no quedarse en el sufrimiento de la experiencia. Ceci agrega, resiliencia es poder resignificar todas las experiencias vividas. Marta dice que algunos volcaron esa resiliencia a la sociedad y otros se volcó a la adicción hasta poder transformarlo. Liliana dice, yo entiendo la resiliencia como la hermana de la creatividad, de dar vida a algo nuevo a partir de esas vivencias dolorosas. Sí, ahí me parece importante diferenciar. La resiliencia nunca conduce a una adicción. La adicción, que creo que estuvo presente en alguno de los sobrevivientes, es una expresión del estrés postraumático, ¿no? Puede ser culpa del sobreviviente, como no me leí, o simplemente la imposibilidad de encontrarse con los recuerdos, ¿no? Entonces la evasión a través de la sustancia, ¿no? Hay que ver cuál es la sustancia y cómo es el mecanismo, pero sí es un síntoma de estrés postraumático. La resiliencia es un ámbito de salud, ¿no? Es un signo de haber podido integrar, resignificar y no evitar, ¿no? El recuerdo y la temática, sino poder traerla tampoco sin emoción, porque hay gente que dice, yo no siento nada, puedo hablar del tema sin problemas. Ahí yo más bien digo, atención, ¿no? Si yo no siento nada cuando viví cosas tan difíciles, más que resiliencia, me parece que hay disociación, desconexión, ¿no? Y se puede hablar estando desconectado. La resiliencia es sintiendo, ¿no? Es haber logrado darle otro sentido y también estando en contacto, tolerar las emociones que me aparecen cuando recuerdo o cuando comparto, y es todavía algo más, es este concepto, ¿no? Que aparece mucho en constelaciones, hacer algo bueno con lo que fue difícil. Es como que esa experiencia da frutos, ¿no? Es como, de alguna forma, los vuelve más sabios, ¿no? Como capaces de aportar algo más al mundo a partir de lo vivido. Perdón, así mismo, perdón, Verónica, como tú lo dijiste, Carlos dice eso, que él se perdió, se perdió y se metió en la droga, pero claro, por lo vivido, no que eso era la resiliencia, yo lo escribí todo juntito, hasta que después lo pudo transformar y esa es su experiencia, que lo vivió, bueno, él también lo volcó a la sociedad dando charlas, convertiendo su experiencia, poniéndole como el sí a la vida, pero primero se fue a un pozo, por lo que él cuenta en diferentes charlas, eso, ¿no? Gracias. Sí, perfecto. Gracias por compartirlo. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Si estás de acuerdo, Vero. Ahora toma la palabra Cari. Sí, bueno, para ir cerrando voy a ir mencionando, yo fui observando y tomando registro de lo que surgió en el debate. Me parece importante hacer como un punteo de los temas teóricos que se fueron desarrollando a lo largo del debate, ¿no? Surgió esta pregunta, ¿esta situación traumática ha sido traumática para todos, para el grupo? Se pudieron ir diferenciando las perspectivas antiguas sobre qué es traumática, ¿no? Y que da tanto valor a la vivencia, al efecto, ¿no? A lo sucedido, y se fueron incluyendo otras perspectivas más actuales que incluyen el cómo cada uno lo fue atravesando, ¿no? Y ahí se incluye la elaboración, los recursos. También apareció la pregunta sobre qué otras vivencias dentro de esta gran tragedia fueron potencialmente traumáticas, ¿no? Cómo fuimos sumando experiencias que cada uno fueron atravesadas de distintas maneras, pero lo que hubo de común fue sostenerse en el tiempo, ¿no? Como que esto también ha sido algo que tuvieron que sortear durante muchos días. Incluimos la diferencia entre trauma primario y secundario y el poder observar esta vivencia desde los tres niveles del trauma, ¿no? En lo individual, en lo familiar y en lo social colectivo, ¿no? Y también trabajamos en esto, qué ha permitido sobrevivir, ¿no?
cuáles fueron los recursos, aquellos mecanismos propios de las situaciones traumáticas, el congelamiento, la disociación, y después estas otras posibilidades que tiene la manada, ¿no? Lo grupal, el tener un objetivo común, el estar todos juntos en el mismo barco, en el mismo avión, ¿no? Esto, ¿no? Que permitió que fueran una sociedad organizada, de una forma humanizada, ¿no? Estuvimos ahí, navegando por ahí, apareció el tema de la espiritualidad, ¿no? En distintas dimensiones, y el sostén de la familia, ¿no? También observamos los efectos traumáticos en las familias de estas personas que estuvieron desaparecidas durante un tiempo. Y finalmente ahí anduvimos en la importancia de los recursos, de la elaboración, de la honra a lo que fue difícil, y la resiliencia como esta capacidad de hacer algo bueno, ¿no? Así que un poquito fueron todos estos temas teóricos los que guiaron esta reflexión, este debate. Y bueno, invitarlos a aquellos que quieran seguir profundizando, ¿sí? Todo el instituto tiene una fuerte impronta, ¿no? de lo que es el trauma y de cómo lo podemos reconocer y cómo podemos acompañar a las situaciones traumáticas de las personas que acompañamos, cada uno desde su rol profesional y también en lo personal. Así que es una invitación a que puedan sumarse a las formaciones que inician ahora en marzo, así que pueden también invitar a otros a que vean este debate para seguir como sembrando esta semillita, ¿no? En la comunidad, estas instancias que nos vienen también a todos. El enlace para acceder a esta grabación va a estar disponible durante 24 horas y se va a compartir a través del grupo de comunidad. Así que pueden como socializar esta información. Bueno, y les damos como la bienvenida a seguir nutriéndose de estos temas, ¿no? Y la posibilidad de seguir en contacto con este material tan valioso para la propia vida, ¿no? Bueno, ahí por ahí andamos cerrando, no sé si queda mencionar algo más. Eso, si no, podemos ir despidiéndonos con alguna palabrita en el chat de qué se Sí, llevan del encuentro, ¿m? eso estaría Cómo lo bueno. han vivido, sí, como para tener un feedback. Maravilloso, gracias por abrir la posibilidad, muy enriquecedor. Viva la vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso momento de reflexión entre todos. Muchas gracias. Gracias por seguir profundizando en el trauma. Me llevo fuerza, amor e inspiración, aprendizaje, comprensiones. Muchos agradecimientos. Hermoso, profundo, nutritivo. Gracias por ampliar la mirada. Gracias, estos encuentros ayudan a ampliar la mirada, la escucha, la percepción. Excelente, me llevo cosas, comprensiones. También en comunidad hace bien compartir estos temas, ¿sí? Muy interesante, sentido de equipo. Gracias por impulsarme a conectar cada vez con el sí a la vida. Qué lindo. Muchas gracias por traer este tema muy enriquecedor, valiosas herramientas. Gracias por este espacio. Siento que fue una forma de seguir honrando la vida y respetar los destinos. Gracias por el aprendizaje, siempre sí a la vida. Uy, qué lindo todo lo que van poniendo. Viva la vida. Sí, me parece que se me fue el sentido. No sé si queda alguno más. No, ahí quedó. No, No, ahí estamos. Ok. Bueno. Bueno, nos despedimos entonces, ¿no? Muchas gracias, gracias a todos por haberse sumado hoy y gracias al equipo también. Y que bueno, que cada uno pueda ver, ¿no? Esta frase final donde tenemos nuestras cordilleras y que nos ayuda a seguir adelante. Un cariño muy grande y Adiós. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.